está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Está dando su gran batalla por la vida, recupere su estado normal y regrese nuevamente. El decreto goza de presunción de legalidad. Como veníamos diciendo, Colombia también es un país con mucha intensidad informativa, con mucho revolución y cambio político. Por eso vamos ahora a Bogotá. Está allí Sergio David González, nuestro corresponsal, y está con una senadora, Paola Holguín. Supongo que, bueno, él mismo la presentará. Sergio David, ¿cómo te va? Eduardo, un gusto saludarte. Sí, justamente estamos aquí desde el Capitolio transmitiendo en vivo esta señal de DNews para esa sección de datos y justamente está aquí con nosotros la senadora Paola Holguín del Partido Centro Democrático, que es una de las voces más importantes, te cuento, de la política en Colombia. Senadora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Sergio. Un saludo al doctor Eduardo, a todas las personas que nos ven a esta hora. Eduardo, por supuesto que hay que iniciar esta entrevista hablando de la situación del senador Miguel Uribe. Hoy se completan 12 días de un atentado contra su vida, un atentado que ha conmocionado a todo el país y por supuesto la doctora Paola Holguín hace parte del mismo partido del senador Miguel Uribe. Senadora, ¿cómo recibió ese momento donde en este momento todavía hay una conmoción de violencia en Colombia después de este atentado? Pues la verdad para nosotros es sumamente preocupante porque el atentado contra Miguel no es solo contra un joven que es esperanza de la nación, que era precandidato presidencial, que es un líder de la oposición, sino que además eso termina golpeando la nación, la democracia, la institucionalidad. Colombia hace unas 3 décadas no vivía una situación, una oleada de violencia y terrorismo como la que estamos viviendo hoy. Entonces han sido días bastante difíciles y bastante dolorosos para todos. Eduardo, la doctora Holguín ya te escucha para las preguntas desde nuestros estudios en Argentina. Doctora Holguín, buenas noches. Eduardo Van der Koy de DNews Buenos Aires. La saludo. ¿Cómo está usted? Doctor Eduardo, un saludo para usted, pues en momentos muy difíciles, pero aquí estamos todos tratando de dar la pelea y de mantenernos firmes en defensa de la democracia y la institucionalidad. Le quería hacer 2 preguntas vinculado al senador Uribe Turbay. La primera es cuál es su real estado de salud. Se había hablado de una mejoría después de un empeoramiento. Y segundo, si vinculado a la investigación, más allá de la detención de un menor, si no me equivoco, ocurrida días atrás, ¿ha habido algún progreso o se ha establecido algún vínculo del ejecutor con algún grupo, será de narcotráfico, de poderes económicos? Varias cosas. La primera es todavía el estado de Miguel, que lo reporta la clínica, es un estado crítico. Nosotros estamos todos en oración permanente esperando que ocurra el milagro y que Miguel pueda salir
de la clínica, pero la verdad es que han sido horas muy complejas, muy difíciles. Y en la investigación hay varias preocupaciones. La primera es si capturaron al sicario, al joven que le disparó, capturaron y legalizaron también la captura de una mujer que participó en todo esto y de un hombre, pero al parecer hay muchas personas involucradas. Nosotros tenemos preocupación y hemos pedido acompañamiento a la comunidad internacional para que se den garantías de una investigación rápida, transparente y que dé además no solo con todos los autores materiales, sino también con los autores intelectuales. Tenemos una preocupación porque el abogado de la familia de Miguel Uribe, que viene entregando una serie de material probatorio a la Fiscalía, ha sufrido amenazas de muerte y se ha pedido también que se garantice la vida y la protección de los fiscales encargados de este caso. Senadora, supongo que todas estas demandas llegan, usted habla de la Fiscalía, llegan en términos políticos a conocimiento del gobierno de Petro también. Digo, ¿cuál es el comportamiento judicial por un lado y político oficial por otro? Pues lamentablemente el gobierno en unas circunstancias tan difíciles no ha estado a la altura y yo tengo que decir con mucha tristeza que hay una responsabilidad política en el gobierno. Primero, porque este gobierno nos llevó a retroceder décadas en materia de seguridad, debilitó a la fuerza pública y permitió el fortalecimiento del control cada vez mayor del territorio por parte de estructuras criminales que hoy hacen presencia en 809 municipios según la Defensoría del Pueblo. Dos, también hay responsabilidad porque la Unidad Nacional de Protección, que es la encargada de garantizar la seguridad nuestra, está bajo la dirección del presidente y no atendieron más de 20 solicitudes que hizo el senador Miguel Uribe como precandidato presidencial para que reforzaran su esquema de seguridad y más de 50 solicitudes que emitió el director de nuestro partido. Y una tercera responsabilidad por el lenguaje de odio, un lenguaje bastante violento hacia los opositores, los medios de comunicación, la rama judicial, que ha enrarecido mucho el ambiente político en Colombia. Ustedes, si no estoy mal informado, ayer votaron la reforma laboral en el Senado. Ayer se votó la reforma laboral, doctor Eduardo. Mi partido la votó negativo porque es una reforma bastante inconveniente que genera una serie de sobrecostos y rigideces laborales que, según el Banco de la República, que es un órgano independiente, puede provocar la pérdida de unos 450.000 empleos en Colombia. Sin embargo, el gobierno logró las mayorías y esta semana tendrá que ir seguramente el viernes a conciliación porque hay una gran diferencia entre el texto de la Cámara y el texto del Senado. Sin embargo, ni siquiera la reforma del Senado es favorable para el país. Ahora, ¿hay alguna posibilidad con el mecanismo que usted describe que se llegue a un texto único mejorado? Lo único es que tendrían que acogerse a algunos puntos de Senado o el completo de Senado, que es el menos malo, siendo bastante nocivo, o podría llegar a pasar que se caiga en la conciliación si no logra los votos suficientes. Y ayer no solo se votó eso, sino que adicionalmente se votaron 2 consultas más que había radicado el gobierno de Gustavo Petro, también con temas laborales y de salud, y ambas fueron negadas en el Congreso. Y dentro de esas negativas estaba incluida en la convocatoria del plebiscito. Estaba la de la consulta popular, ambas fueron negadas. Hay una primera consulta que todavía está en estudio en las altas cortes. Ahí hoy el Consejo de Estado dijo que quedaba congelada. Esto ha hecho que el gobierno reaccione de manera violenta contra el registrador, que fue muy claro, afirmando que mientras las altas cortes no resuelvan si es legal y constitucional esa consulta, pues no se puede convocar. Ahí ya
ya hay un enfrentamiento del presidente contra el registrador. También no recibió muy bien la opinión del Consejo de Estado, que decidió congelar esta consulta, y lo que se está presentando es un grave choque entre nuestra votación, que negó esa primera consulta el 14 de mayo, y la postura del gobierno, que quiere pasar por encima del Congreso y de la rama judicial. Usted mencionó un término que es muy sensible para nosotros, para ustedes también, que es reacción violenta. ¿Qué sería una reacción violenta cuando usted mencionaba recién? Es que el ministro del Interior desconozca que la registraduría es un órgano electoral autónomo independiente y lo califique de un mero operador logístico, y que el presidente califique en cadena nacional en un Consejo de Ministros al registrador como sedicioso, como alguien que está violando la Constitución y la ley al no querer convocar una consulta que a todas luces para nosotros resulta ilegítima e ilegal, porque para poder convocar a la consulta tendría que haber aprobado el Senado esa convocatoria, y nosotros la negamos mayoritariamente el 14 de mayo. Senadora, usted hace una descripción y uno se imagina, más allá del conocimiento que uno tiene sobre el tema, hace una descripción de un Estado alterado, por denominarlo de alguna manera. ¿De qué modo la población, la opinión pública sigue todo esto? Digamos, como en estado de observación y o repliegue, o en estado participativo. No, aquí la verdad es que la ciudadanía ha ido reaccionando, porque cada vez es mayor la tensión institucional, cada vez es más compleja la relación del gobierno con los distintos poderes, y una muestra de ello fue la marcha del silencio que se dio en Colombia el pasado domingo, una marcha multitudinaria que hacía muchos años no se veía en el país, y una marcha que era por la salud de Miguel, pero también era un rechazo a la violencia, a estos últimos hechos tan violentos, y una solicitud de respeto a la Constitución y a la ley al gobierno de Gustavo Petro. Y el presidente Gustavo Petro, porque es algo que uno recibe informaciones oscilantes sobre esto, ¿qué nivel de basamento social tiene, digamos, de apoyo de opinión pública para, bueno, le queda 1 año y pico de mandato, ¿no? Sí, en este momento la favorabilidad, según la última encuesta publicada, es como del 29%. A pesar de tener una favorabilidad tan baja, él sigue tratando de azuzar y de convocar a las calles. Las dos últimas convocatorias, una a un paro nacional y otra a una movilización, fueron un completo fracaso. Uno lo que siente es que el presidente alude al pueblo, pero hoy no tiene respaldo popular, y así lo demuestran las encuestas y la calle. Y no solo ha perdido la calle, sino que parece que pierde la cordura, porque tiene un comportamiento cada vez más alejado de lo que establece la Constitución, y es que él debería representar la unidad de la nación, y él debería acatar, como cualquier mandatario, la Constitución y la ley. Senadora, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros con DNews Buenos Aires. Lo dejo para el cierre a Sergio David González y le reitero el agradecimiento. Gracias a usted, doctor Eduardo, y permítame hacer un llamado para que se mantengan los ciudadanos en oración por la salud de Miguel y el bienestar de Colombia, que son para nosotros hoy las dos prioridades. Así es, doctora Holguín, y en DNews hemos estado cubriendo todos los días, hemos estado allá acompañando al senador Miguel Uribe y a toda su familia. Yo me quiero despedir mirando hacia el futuro. Y es que el presidente Gustavo Petro en Cali dijo que era posible llegar a una Asamblea Nacional Constituyente con todo esto que está pasando, y parece que la lectura la tenía él ya muy estipulada con lo que hoy el Consejo de Estado dijo. ¿Usted cree que sí vamos a llegar a ese punto teniendo cerca de 1 año
y algunos meses de este gobierno, ¿es posible que llegue la constituyente? Yo creo que no, pero uno siente una enorme preocupación porque este es un gobierno que es difícil leerlo porque no se mueve en el marco constitucional y legal. Si se convocara una constituyente con los parámetros que establece la Constitución, difícilmente lo lograría, pero lo que uno siente es que él cada vez tensa más la institucionalidad y pareciera con su actuación permitir que cada vez se enrarezca más el ambiente y sea creciente la violencia en Colombia. Muy bien. Doctora Paola, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Eduardo, una voz importante mirando la situación política y sobre todo la situación de violencia que se está viviendo en Colombia en este momento. Una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes. Igualmente para vos y gracias, Sergio.